Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por haber acudido a este primer acto que el Ateneo Republicano, como habéis podido comprobar, convoca. Empezamos así el ciclo del año 2024 con un tema que nos parece muy interesante y desgraciadamente preocupante, dada la situación educativa y social en la que estamos en nuestro país. Contamos para ello, el PIN Parental, con 4 invitados de lujo, que son Adolfo Barrena, como representante del mundo legislativo y político, con Begoña Garrido, como representante de los círculos educativos, del profesorado, con Esmeralda Gómez, como representante sindical, concretamente de la Federación de Comisiones Obreras de Enseñanza, y con Flor Miguel como representante de la Federación de pero ya os contaré brevemente luego su perfil como representante del mundo de los padres y madres del alumnado. Bien, pues como os digo, este acto organizado por el Ateneo, ahí en la mesita, si alguien quiere recibir información o solicitar información de lo que es el Ateneo Republicano de Zaragoza, pues bueno, ahí tiene unas hojitas para documentarse y para coger un bolígrafo de regalo. Bueno, porque algunos, a lo mejor, supongo que todo el mundo sabe qué es eso del PIN parental, pero voy a dar una mínima definición para centrarnos ya en lo que va a ser el tema de esta charla y las perspectivas que desde cada uno de los ámbitos de las personas aquí presentes pues van a tratarlo. El PIN parental lo podríamos definir como la medida que está defendiendo en estos momentos la extrema derecha, que desgraciadamente tanta pujanza está teniendo en muchas comunidades autónomas, en la nuestra también, para permitir a las familias esquivar y vetar los contenidos educativos impartidos en los centros escolares que consideren inapropiados para sus hijos. Estos contenidos forman parte de una programación aprobada por el Consejo Escolar y afectan especialmente a contenido de igualdad de género y de educación sexual, casualmente. Con esta medida, el alumnado podría ausentarse de charlas impartidas por entidades externas o no participar en excursiones propuestas por los centros, con la excusa de esquivar un falso adoctrinamiento y de sacar la ideología de las aulas. Solo vale la ideología de esta perspectiva política de la extrema derecha y sus valores, la sumisión, la desigualdad y el conformismo social. Ante esta situación que, como acabo de decir, consideramos muy preocupante y muy alarmante, os voy a presentar ya los que nos van a hablar sobre ella. En primer lugar, Adolfo Barrena es una persona muy conocida por parte de todos los aragoneses, porque ya llega a nuestra tierra en 1980 desde su madre natal y ha trabajado de maestro en Pedrola y de sindicalista de comisiones obreras hasta el año 2003, año en que es elegido coordinador de Izquierda Unida Aragón y diputado en las Cortes de Aragón durante 3 legislaturas en las que será el portavoz de Izquierda Unida. Durante 2 años también será el responsable federal de Izquierda Unida. Negoció el primer acuerdo con Podemos en las elecciones de 2016. Ahora jubilado, sigue activo en la dirección ejecutiva de la Fundación 14 de Abril de manera voluntaria y militante y participando en múltiples actos de reivindicación de memoria histórica y de participación política de nuestro tiempo. Habitualmente nos ofrece en redes sociales artículos de opinión y análisis con un rigor, profundidad e incluso valía literaria verdaderamente espléndidos. Bien, Begoña, la tenemos a continuación, es escritora, profesora en el Instituto Abenpace de aquí de Zaragoza, formadora y madre. Tras varios ensayos para la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de la Juventud, publicó su primera novela en 2021, Mujeres sin máscara. En estos momentos tenemos en las librerías otras 2 novelas suyas, El marido de la maestra y El señor de los cormorales. En sus novelas visibiliza aquellas situaciones sociales de las que menos se habla. Forma parte del Consejo de Redacción de la publicación Y el Sur y es voluntaria de la ONG Acción Solidaria Aragonesa. A continuación tenemos Esmeralda Gómez,
profesora de Lengua y Literatura en el IES de la Almunia y actualmente dispensada sindical de la Federación de Comisiones Obreras de Enseñanza y secretaria de Igualdad de la misma. Y finalmente termino las presentaciones y ya les doy la palabra a ellos, que es lo importante. Flor Miguel, empleada pública como administrativa del Ministerio de Trabajo en Zaragoza, especializada en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. Implicada en la defensa pública de la escuela pública, toda su vida a través de su participación en los consejos escolares que empezó ya con el colegio y el instituto de sus hijos a lo largo de 16 años. Miembro del Consejo Escolar de Aragón durante 10 años, desde 2008 a 2019. 2 años en el Consejo Escolar del Estado, desde 2016 a 2018. Y presidenta de FAPAR, Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Aragón, durante 4 años, concretamente desde el año 2014 al 2018. Y sin más, ya les cedo la palabra y podéis empezar cuando queráis. Muy bien, pues igual no hace falta. Sí. Aquí hay mucha edad. Lo primero es agradecer al Ateneo haberme invitado a participar en este acto. Me interesa mucho. No te va a ir. Agradeceros a vosotros y a vosotras el acompañarnos, el estar aquí. Agradecer a Rosa la presentación que ha hecho. Si fuera más jovencito me habría puesto colorado, pero mis años ya. Mirad enfrente. Y agradecer también a las compañeras con las que vamos a compartir la mesa, ¿no? Me voy a levantar porque no llega hasta acá el cable y así lo manejo. El PIN parental, bueno, ya lo ha dicho Rosa. Más que PIN es un veto, realmente parental, es una propuesta política en materia educativa. Nosotros, desde los ámbitos políticos, decimos que si fuera legal y se implantara, es lo que permitiría hacer todo aquello que nos ha planteado Rosa, de lo cual sabemos y por lo tanto no voy a insistir, ¿no? A mí siempre me surge una pregunta cuando llegamos a esto, y aquí la lanzo también para el debate. En la sociedad que vivimos ahora, ¿hace falta mucho PIN parental para aplicar autocensura social? Bueno, lo dejo para el debate, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? Pues vetar al alumnado, actividades relacionadas, feminismo, identidad de género, diversidad sexual, pero también de memoria democrática. También tiene que ver con ello. ¿Cómo justifican su propuesta? Y es uno de los argumentos desde el punto de vista político que utilizaré. Pues de ese argumento trasnochado y antidemocrático, que es el de considerar que hijos e hijas son una propiedad más de sus progenitores, de padres o madres, ¿no? Esa foto que tenéis ahí es de una de las manifestaciones que hubo en Murcia. Como veis, el titular es nuestros hijos son nuestros. Los hijos y las hijas no pertenecen a nadie, entre otras cosas porque son personas en sí mismas y por ello son inapropiables. La esclavitud hace mucho tiempo que desapareció, afortunadamente, al menos en según qué países, y por lo tanto tener en propiedad una persona en estos momentos es imposible, aunque sean nuestros hijos e hijas. ¿En qué se apoyan? Pues se apoyan generalmente en lo que es la patria potestad, pero resulta que la patria potestad es una responsabilidad paterna. Responsabilidad, no es un derecho. Supone educarles, supone procurarles una formación integral y además el Código Civil añade que si los hijos tienen suficiente juicio deben ser oídos. Y en este caso concreto, quienes están defendiendo el PIN parental están hablando para todo el ciclo educativo. Es decir, incluso a chavales y chavalas de hasta 18 años que pueden estar en los institutos. Resulta que en este país a los 16 años, por ejemplo, puedes decidir cambiarte de sexo, pero resulta que no vas a poder ir a hacer una actividad en tu centro escolar si esto se aplicara, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Código Civil en el artículo 154? Lo dice clarísimamente. Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. Y dice, la patria potestad como responsabilidad parental
no como derecho, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, la del hijo y la hija, no la del padre o la madre, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esto viene nítidamente claro y expuesto en lo que es la Carta de Derechos del Niño y de la Niña, que este país, este reino de España que nos conocen en Europa, ha firmado y ha suscrito. Entonces ahí la Constitución, que tanto la invocan, esta gente que quiere plantear este tipo de cuestiones, dice que los niños y niñas son sujetos de derechos y no solo objeto de protección, y además dice que el alumnado como persona, y especialmente cuando ya tiene criterio propio, tiene derecho a tener creencias diferenciadas de sus padres o madres. Lo dice la Constitución así, tal cual. Ese es sobre el argumento que hablaban de la propiedad de mis hijos. Mis hijos e hijas son míos, son mías, y entonces decido yo. ¿Cuál es el otro argumento que utilizan? El del adoctrinamiento. Ahí tenéis otra foto de otra manifestación de las que promueven, que el lema es por el fin del adoctrinamiento progre, debe ser que el otro sí se puede hacer, pero el progre no, en las escuelas, el PIN parental. Entonces, bueno, se apoyan en uno de los artículos de la Constitución, en el 27, que es el que habla del derecho a la educación, que en el punto 3, es verdad que dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones de ese derecho. Nos habréis oído a mucha gente decir que la Constitución nuestra, de 78, que ya tiene 45 años y va a cambiar en 46, hay que cambiarla. Bueno, esta yo creo que es una de las cosas que hay que cambiar, pero sin necesidad de cambiar nada, ese artículo que dicen choca con el derecho que como persona tiene el alumnado, especialmente cuando ya tiene criterio propio, con el derecho de la infancia a tener creencias diferenciadas de sus padres o madres, ya que la Constitución les reconoce como titulares de su propia libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y por eso tenemos el artículo 39.3 de la Constitución, que en su punto 4 añade que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Por tanto, tienen que velar por lo que aparece en la Carta de Derechos del Niño y de la Niña, que este país la ha suscrito. Y es mandato constitucional también. No es constitucional el veto, bajo ningún concepto. Las familias no pueden prohibir que se impartan contenidos sobre la diversidad sexual, la igualdad de género, la salud sexual, la memoria democrática, aunque estos confronten con los valores en los que quieran educar a sus hijas e hijos, los padres y madres. Ese derecho no puede ser recortado por los derechos de las familias, fijaros, porque el titular del derecho a la educación es el o la menor, no es el padre o la madre, es el o la menor. Y si nos vamos a la Constitución española, en el artículo 2, se ve mal, pero dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Eso evidentemente declara anticonstitucional el veto, claramente. ¿Por qué estamos en todo este tinglado? Bueno, pues estamos porque en el curso 2019-2020 en Murcia, que ha habido elecciones autonómicas, el Partido Popular, el del señor López Miras, para ser investido necesita apoyos, además de los del Partido Popular, los de Vox y los de Ciudadanos Entonces, Vox compromete su apoyo y exige el PIN parental en los centros educativos murcianos. No lo ponen en una ley, ni en un decreto. Yo creo que son de derechas, puede que sean muy burros o burras, pero tontos y tontas no creo que sean, y tendrán algún asesor o asesora jurídica que les diría: esto en una ley lo tumban en cuanto lo lleven al Constitucional. Y entonces, ¿dónde lo cuelan? Lo cuelan en las instrucciones de principio de curso, que es lo que mandan a todos los centros de Murcia, porque estamos hablando del gobierno murciano, donde dice, bueno, pues que para cualquier tipo de actividad, que papás y mamás tienen que firmar y demás, ¿no? Vox reparte un modelo de formulario en el que tiene que firmarlo independientemente y por separado el padre y la madre. Pero eso no es lo que aparecía en las instrucciones. En las instrucciones solamente decían que padres y madres, bueno, dirían los progenitores,
debían de autorizar expresamente la participación o la presencia del niño o de la niña en donde fuera. Bueno, se paraliza la aplicación del veto porque el Ministerio de Educación, entonces era Isabel Celaá, la ministra, le avisa al gobierno murciano que si lleva eso adelante, lo recurrirá y lo llevará al Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Y así lo hace, porque se mantienen en el tema de mantener el tema de la institución y el tema del PIB parental. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en marzo del 2020, fijaros que seguimos en el curso escolar, que era donde se habían producido las elecciones, lo suspende de forma cautelar, pero no entra en el fondo de la cuestión, aunque señala que podría tratarse de un perjuicio identificable que algunos alumnos no pueden realizar actividades obligatorias por la negación de los padres. Coincide otra cosa, en el argumento del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y es que en el 2020 viene el confinamiento. Y entonces sabéis que no hay clases, y entonces hay una parte de la sentencia que el tribunal dice que no merece la pena entrar en más historias porque, total, ni van a poder autorizar ni desautorizar actividades porque no se van a poder hacer. Y como estamos hablando de marzo del 2020, pues acaba el curso 2019-2020 y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia no hace más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el debate del tema, por la derecha, a pesar de que lo paraliza el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pues reacciona. Entonces ahí veis, Vox quiere que la bandera de España ondee en todos los institutos públicos valencianos. Veis ahí esto que es una página católica que dice, no sé si lo leéis, el gobierno socialcomunista pierde en su lucha contra la libertad de los padres. Cuando argumentan, la justicia archiva el recurso del gobierno contra el PIB parental de Murcia. Vox quiere recuperar la foto del rey, la bandera de España y el himno nacional en todos los colegios de Murcia. Aprobada la petición de Vox para que suene el himno de España en los colegios de Murcia. Eso fue en el ayuntamiento de la capital murciana, donde sacaron adelante eso, pero afortunadamente, como esa decisión no es municipal, sino que era del gobierno, no lo hacen, aunque sí que es verdad que en según qué actos y según qué días lo ponen. Pues el día de la comunidad, o en fin, no sé qué días puedan ser, ¿no? ¿Cómo está la cosa actualmente? Pues la cosa actualmente está que Vox vuelve a reclamar esa medida, que Vox, aunque el PP se negaba, forma parte del gobierno de Murcia, es decir, que ya ha entrado en el gobierno de Murcia. Es verdad que no hay una ley del veto parental, no hay mención expresa ni instrucciones de curso, pero hay una obligación insalvable, porque es obligación de todos los centros, de informar a los padres y madres de las actividades previstas a través de una circular con al menos 7 días antes de su celebración. Esa fórmula avisa padres y madres y pueden decidir que sus hijos e hijas no vayan a determinadas actividades, ¿no? Sigue abierta la posibilidad de veto parental. En Madrid, en Andalucía, en Baleares, el tema está planteado exactamente igual, aunque no han llegado a introducir nada en las instrucciones de principio de curso ni nada, pero sí que buscan meter el tema de que sea obligatorio informar. En Baleares ya nos han anunciado, y está en los presupuestos de este año, que van a dotar de 200.000 euros a un cuerpo especial de la inspección para procurar la pureza ideológica en los centros, Y entre medias pues han pasado algunas cosas, como que en Madrid, que se hablaba del PIB parental en Murcia, pero en Madrid, un instituto público impone el PIB parental a una charla de LGTBI, de la que se ausentó la mitad de la clase. 8 alumnos de Murcia se pierden una charla de reciclaje a no autorizarle sus padres, y a mí esto me lleva a esa pregunta que os hacía al principio. No puede haber una mayoría de padres que digan que sí que se da esa charla, o que sí que va el hijo o la hija a una actividad sobre reciclaje. Pues os decía la doble versión que tiene y que yo veo. ¿Y cómo estamos aquí en Aragón? Bueno, pues estamos como en Baleares, como en Andalucía, como en Madrid y como en todas partes. El pacto PP-Vox, escrito, dice que los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares, y después añaden que reforzarán la inspección educativa, lo que han hecho en Baleares, para preservar la calidad de la enseñanza, sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues así
así está. Y yo me callo porque ahora ya tendrán que decir algo las compañeras, tanto a nivel del profesorado como a nivel sindical, como papás y mamás. Así que ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, mientras cambiamos la presentación, aprovecho para agradecer al Ateneo esta oportunidad, esta actividad también, a las personas que estáis aquí, que hoy parecía que llovía, que no llovía, y aquí estáis. Y bueno, contaros como anécdota que cuando me estaba en casa preparando a ver si esto realmente me duraba 15 minutos o 25 o 35, porque soy de extenderme, me dice mi hijo pequeño, ¿de qué vas a hablar? Y le digo, del PIN parental. Y me dice, ¿y por qué necesitas un cuarto de hora si es tan obvio? Ya. Digo, pues porque necesitamos argumentos para cuando otras personas opinan de otra manera. Y la forma de argumentar a veces es llegando a las mismas conclusiones, pero desde distintos enfoques, que es un poco esta actividad, ¿no? Desde distintos ámbitos, que es lo que nos lleva a decir esto no es legal. Deciros también que yo me hice maestra hace muy poco. Yo estoy en las aulas desde hace 12 años. Digo hace muy poco porque no llevo desde los 23, porque hace 12 años obviamente no tenía 23. Me llevó a ser profesora y profesora de la pública porque creo en la educación pública, porque es la única que garantiza que sea para todas y para todos. Yo me hice profesora de la pública cuando vi que en la zona rural solo está la pública. Y dije, yo quiero esto. Yo quiero la que de verdad llega a todo el mundo. Y para llegar a todo el mundo hay que educar en una serie de valores y no en otros. Y por eso estamos aquí. Como ha dicho mi compañero y ha dicho antes alguna persona más, ¿en qué consiste esto del PIN parental? Pues consiste en que las familias piden al centro educativo que demos la planificación de las actividades complementarias para que ellas y ellos puedan decidir si las menores y los menores acuden a las mismas. Siempre y cuando tengan que ver con diversidad LGTBI, con feminismo y con identidad de género. Entonces yo leo esto y lo primero que me planteo es, todo lo que hago tiene que ver con eso. Porque no solo cuando lo nombro tiene que ver con eso. Ya sería gordo que me pillasen en una actividad que no fuera feminista. Porque todo lo que hago es feminista, menos mal. Todo lo que hago aboga porque tengamos las mismas oportunidades todos los géneros. El hecho de nombrar la palabra feminismo no me convierte en feminista. Entonces, ¿de verdad por no nombrar estas 3 cosas, o 4 o 7, me da lo mismo, ya dejo de transmitir esos valores? Porque si lo que quieren es la programación de cada actividad desde ese punto de vista, le tengo que entregar la programación completa. Y ojalá encuentren que en todas las actividades están estos valores. Porque esa es mi intención. Y espero que la intención de todas mis compañeras y mis compañeros. Cuando hacemos una programación, no la hacemos así porque nos da la gana. Ya sé la pinta que tenemos el funcionariado público, pero creeros que estamos más atadas y atados de lo que parece. El BOE recoge, el Boletín Oficial del Estado, recoge cuáles son los contenidos mínimos que tenemos que impartir en cada asignatura. De esos contenidos mínimos que responden a unos objetivos y que responden a unos resultados de aprendizaje, debemos hacer esa programación. De esa programación, después con las cuestiones autonómicas que pueda haber relacionadas con lo mismo, puede haber alguna cuestión que digas, bueno, yo imparto esto, pero me complementa determinada cuestión. Lo explico más adelante. La programación que yo hago pasa por mi jefa de departamento, la directora de mi centro y la inspectora de zona. Yo no estoy eligiendo una actividad complementaria desde un ego personal, porque aunque lo hiciera así, fijaros si tiene que pasar suficientes miradas como para saber si eso tiene que ver o no tiene que ver con lo que yo estoy realizando. Una actividad complementaria, por otro lado, efectivamente tiene que complementar lo que yo estoy dando en el aula, con lo cual está aprobado en BOE. Entonces, no es que a mí me dé la gana hablar de eso, es que tengo que hablar de eso, como funcionaria pública, como ciudadana, que estoy respetando la ley.
Ya ha comentado el compañero lo que pasó en Murcia. A mí me alarmó también, como ha dicho, esa cantidad de dinero que se va a destinar, si sigue adelante, a una figura que se llama comisario político, que puede entrar en las aulas a ver de lo que estamos hablando. Y yo, de verdad, cuando lo leí, pensé, pues yo me voy a presentar. Yo también quiero saber de qué se habla. Y voy a entrar en según qué aula a saber de qué se habla. Porque si se destina dinero público a eso, digo yo, que soy funcionaria pública podría acceder a la plaza. A ver qué requisitos piden para acceder. Y yo quiero entrar. Y quiero enterarme. Me da que no me van a dejar. Pero yo lo voy a pedir. La petición de Vox, del PP, ya sabemos en lo que se basa. Se basa en algo que ellos consideran que es un derecho. Pero para mí, yo creo que para todas las personas que estamos aquí, cuando un derecho se dice en singular es un privilegio. Los derechos son en nosotros. No es mi hijo, mi hija. Yo firmo para mi hijo o mi hija. Eso es un privilegio. Un derecho es nosotras, nosotros, podemos hacer o no podemos hacer tal cosa. Tenemos derecho a recibir esta formación, ¿no? Y el derecho que tenemos sobre todas las cosas, si de verdad nos creemos la democracia, insisto, si de verdad nos creemos la democracia, es regirnos por la ley de educación que tenemos en ese momento. Mejorable, como decía antes el compañero, la Constitución lleva muchos años, fue en un momento histórico que todas las personas que estamos aquí conocemos, y es mejorable. Claro, la ley de educación, no sé si es mejorable porque no nos dejan aprendérnosla, ¿no? Va cambiando. Pero dentro de que vaya cambiando, pues por supuesto que será mejorable. Y quienes aplicamos esa ley también somos muy mejorables. Pero si hay una serie de valores registrados en esa ley que te obligan como docente a llevarlos a tu práctica educativa, pues es que te obligan y ya está. Y como decía antes mi compañero, nuestras hijas y nuestros hijos los hemos engendrado, los hemos educado, pero son ciudadanas y ciudadanos. Y dentro de que no le pertenecen a nadie, por último, son ciudadanas y ciudadanos con espíritu crítico, que ya decidirán lo que quieren pensar, lo que quieren creer y lo que quieren hacer. ¿O no? Claro. Porque a lo mejor es que no es eso lo que quiero para mis hijas y para mis hijos. Quiero que piensen y que crean en lo mismo que yo. A lo mejor va por ahí. La actividad complementaria, lo que os decía antes, se tiene que ajustar a los objetivos que a mí me está marcando el BOE, el BOA en el caso de Aragón, el Boletín Oficial de Aragón, y yo no puedo diseñar una actividad complementaria que se desajuste de los contenidos y los objetivos que estoy obligada a dar. Y lo que os he dicho, después lleva una serie de procesos. Para que os hagáis idea, el protocolo de mi centro, que será como el de todos los centros o muy parecido. Yo tengo que ponerla en programación, esa actividad. Voy por lo de la información que piden las familias. Yo la tengo que poner en programación. Una vez puesta en programación, ha de ser aprobada en la Comisión Pedagógica Permanente. Estoy en un instituto. ¿Eso qué quiere decir? Que cada jefa y jefe de departamento se reúnen para aprobar las actividades complementarias de todos los departamentos, que son distintas miradas, ya no son solo las mías. Después de eso, 48 horas antes de irme a la actividad complementaria que quiero hacer o traer a la persona, tengo que volver a poner por escrito cuáles son los objetivos, contenidos, para qué la hago, por qué la hago, y pasarlo otra vez a la dirección del centro. Y una vez terminado, tengo que hacer una memoria, efectivamente, se han cumplido los objetivos, se ha asistido, no se ha asistido, y se publica en la web de gestión. Y todo eso calendarizado. ¿Qué más información necesitamos? ¿De verdad te has leído todo eso? Porque todo lo que estoy diciendo son documentos públicos. Si a mí una familia me pide la programación de aula, de lo que yo estoy dando cada día, yo tengo la obligación de dársela. ¿La quieres? ¿De verdad te la vas a leer? Yo encantada. Pero ya os digo, mi programación supuestamente se la leen ya 3 personas. Si se la quieren leer 4 y 5 y de paso la quieren corregir, pues trabajo que me ahorran. ¿Quién puede decidir una actividad complementaria? Pues a quien está complementando. ¿Yo por qué elijo actividades complementarias? Porque hay aspectos que no es que yo no sea conocedora de ellos, que puede ser que no, es que complementa cómo lo está contando la otra persona. Yo tengo un alumnado que es mayor, para lo que es la educación es mayor. Una de las cosas que trabajamos es cómo nos llega la información a través de las redes sociales, por eso digo que es mayor. Lógicamente, yo hablando de redes sociales, con mi edad, pues a ellos les da la risa. Entonces, si yo traigo a una persona mucho más cercana en edad, en lenguaje, en metodología, les va a contar lo mismo o parecido en cuanto a valores de lo que les cuento yo, pero con un lenguaje mucho más cercano. Me está complementando.
pero obviamente si le va a hablar esa persona de unos valores contrarios a la ley de educación y por tanto a la Constitución y al resto de normativa que tenemos en el Estado, no va a ser invitado a mi centro. Pero es que aunque yo le quisiera invitar, la CCP no le va a invitar, la dirección del centro no le va a invitar y desde luego si inspección se entera tampoco le vamos a invitar. ¿Quiénes somos estas personas horrendas que hacemos las actividades complementarias? Que decidimos las actividades complementarias. Pues hombre, hemos pasado un proceso selectivo, que no es solo una carrera universitaria, que eso ya lo sabemos, que no tiene por qué otorgarte sabiduría, pero luego hemos pasado un proceso selectivo, que consiste en una formación pedagógica, una formación didáctica, aprobar una oposición, tener los puntos suficientes para trabajar en ese centro, en fin, digo yo, que algo sabremos de lo que estamos hablando. Y si no sabemos de lo que nos estamos hablando, si tú tienes algo contrario a una persona en concreto, imagino que aquí hay representantes de familias, pues utilizas los cauces oportunos para esa persona, pero no para esos valores. Tú no puedes ir en contra de los valores que están aprobados, vuelvo a insistir. ¿Quiénes pueden impartir una actividad complementaria? Porque dicen, claro, es que viene gente de fuera a dárnosla, de fuera, es que es una expresión esto de ser de fuera, y no sabemos muy bien en qué consiste, ¿no? Porque ¿de fuera qué es? ¿De Plutón? ¿De Neptuno? O sea, ¿cómo es eso de fuera? Da como miedo, ¿no? Esa expresión a según qué personas. Pues esa gente que es de fuera es de la educación no formal. ¿Y qué es la educación no formal? Pues todo aquello que no está arreglado en la educación formal, esa sí la definición. ONGs, fundaciones, asociaciones, que efectivamente complementan, o profesionales que trabajan en otras áreas. Yo que trabajo en la formación profesional, pues si no tuviera a la gente de fuera para hablarles a mi chavalería de lo que es la iniciativa emprendedora, ¿qué le voy a hablar? ¿Yo que soy funcionaria de la iniciativa emprendedora? Anda que me van a escuchar. Por propio criterio no me van a escuchar. Pues claro que necesitamos a gente de fuera, porque nos complementamos, porque la educación es para ser ciudadanas y ciudadanos. Entonces claro que necesito lo que está fuera del aula. Claro que me complementa lo que está fuera del aula. Si no, estoy en una isla y eso no existe. Bueno, claro, existe si yo llevo a mi niña y a mi niño a los 3 años a un sitio, lo saco a los 18 y lo llevo a la universidad prima hermana del sitio donde lo he llevado y lo saco a los 23. Y lo he tenido en una isla que ha tenido a sus amiguitas y a sus amiguitos en esa misma isla y luego a los 24 se encuentra, pues como los hemos visto, porque jamás han tenido la riqueza de lo que es encontrarte con ideas diferentes y no han tenido que debatir y no han tenido que argumentar, que es súper importante. ¿Por qué decimos que no al PIN parental? Pues ya lo ha dicho el compañero, porque no es legal. Porque no puedes entrar en el aula y decidir qué formación le damos a tus hijas y a tus hijos. Igual que no la puedo decidir yo, que esto no es una guerra profesorado contra familias. Bueno, de hecho no es una guerra. Es una inconstitucionalidad, pero como no es la primera vez que lo hacen, tampoco nos sorprende, ¿no? Como docentes no nos debemos solo a la ley de educación. Está también la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género y está también la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. En esas dos leyes hay diferentes apartados que están vinculados a la docencia. En el ciclo de primaria y en el ciclo de secundaria. Yo no me lo puedo saltar. De hecho, no puedo desconocer esta ley. Bueno, no deberíamos desconocer ninguna, ¿no? De alguna manera, cuando estas personas dicen estas cosas, yo digo, es que, de verdad, es que, en serio, me suenan como, no sé, como si quisieras un mundo solo a tu medida, pero que eso no existe. Yo para mis hijas y para mis hijos, y hay personas aquí que los conocen, mis hijos, a veces, claro que me ha molestado que tengan tanto espíritu crítico, porque tanto tienen que te hacen tambalear también lo que tú quieres que piensen. Claro que queremos que piensen como nosotros, pero que son otras personas, que tienen que pensar por sí mismas y tienen que decidir en lo que piensan, tienen que decidir en lo que creen. Pero para eso, vuelvo a insistir, hace falta diversidad de opiniones. Y hace falta, eso sí, unos valores sólidos. Y los valores sólidos son los derechos humanos y el respeto a la tierra. Se acabó, que no es poco, pero se acabó. Y en los derechos humanos está, por supuesto, hablar de feminismo y hablar de diversidad. Por otro lado, en los centros, ya he dicho, en los centros estamos obligados a tener protocolos de actuación si hay un abuso sexual.
Pero como yo no puedo hablar de lo que es un abuso sexual, ¿cómo va a saber esa niña, ese niño que es víctima de abuso sexual? ¿Cómo va a venir a contármelo? Entonces, ¿cómo aplico el protocolo? Como hace 70 años que nos teníamos que callar, nosotras, claro, no vosotros, nos teníamos que callar nosotras, bueno, y algunos de vosotros también. ¿Eso es lo que queremos? Porque si yo, si tuviera menos edad, no sé distinguir qué es un abuso sexual, qué es que me guste a alguien, qué es tener derechos, qué es poder decir que sí, qué es poder decir que no, si luego a esa niña, a ese niño se ve en una situación así, me entran muchas ganas de decirle a esa familia, perdona, no puedo ejercer un protocolo sobre una persona que desconoce lo que le está pasando, porque tú no has querido que viniera a esas charlas. Y eso es muy triste, ¿eh? Porque si en algo hemos avanzado con esta palabra tan, no sé, es que no sé, a mí la palabra feminismo me parece tan natural, pero parece que sea una cosa ahí como súper transgresora. Bueno, vale, pues es transgresora. Si en algo hemos avanzado con el feminismo es en el poder decidir sobre nuestros cuerpos. Pero para poder decidir sobre mi cuerpo tengo que conocerlo, y para conocerlo tengo que saber lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero de esto no podemos hablar. Bueno, entonces a lo mejor lo que me ha hecho este chico en el baño, pues no sé si me gusta o no. Es que me lo van a explicar en casa. Ah, vale. O no. Luego, claro, las bromas que se hacen con esto, ¿no? Yo no quiero que hablen de diversidad LGTBI a mis hijas y a mis hijos. Y hay gente que dice, yo no quiero que hablen de descubrimiento de América. Y yo siempre digo, es que no fue un descubrimiento. Es que fue otra cosa. Por eso quiero ser comisaria política, a ver cómo se cuenta ese tema. Como principios pedagógicos, las y los docentes estamos obligados, lo pone ahí, bueno, la comprensión lectora, la expresión oral, el espíritu científico, y de igual modo se trabajará la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. Principio pedagógico, está entre comillas porque está en la ley. Es decir, todo lo que yo haga en el aula tiene que estar regido por el respeto entre todas y entre todos, por la igualdad de oportunidades. Y vuelvo a decir, el hecho de que yo no nombre determinadas situaciones no me hace no estar educando en ellas. Igual que al revés, el hecho de nombrarlas no me hace estar educando en ellas. Yo puedo decir, resolución pacífica de conflictos, ya está, ya hemos educado en eso. Ya puedo darle gritos a todo el mundo, porque como ya lo he nombrado, ya es suficiente. ¿Nos parece ilógico, no? Pues de la misma manera al revés. El proyecto educativo de centro recogerá los valores y los fines en los que queremos educar. Pero claro, atendiendo a la ley, no puedes recoger los valores y los fines que tú quieras. Esto según la ley. Ya sabemos que hay algún cole que hace un poco lo que quiere. Pero en el proyecto educativo, es decir, por escrito y de forma pública, tiene que aparecer en qué valores estás educando. Pero no pueden ser nunca contrarios, como ha dicho antes el compañero, a la legislación que tenemos a nivel europeo y a nivel estatal. Entonces, si está tan claro que en la Constitución está, en las convenciones está, en la Ley de Educación está, que no os voy a dar más el tostón con ella, pero que aparece, que os lo puedo asegurar, si está escrito en tantos sitios cómo lo tenemos que hacer, ¿cuál es el verdadero problema? Que quieren no obedecer a ninguna ley sin pasar por el cauce democrático de cambiarla. Yo claro que tampoco quiero obedecer a algunas leyes. Yo claro que quiero ir a 140 por la autovía, por ejemplo. Yo claro que quiero pagar a Hacienda de otra manera, o no. Yo claro que quiero tantas cosas, pero todas las que quiera yo, vuelvo a decir, yo, no es comunidad, no es participación y no es democracia. La democracia es que todas las personas podamos tener oportunidades para ser autónomas, para ser ciudadanía libre. Y eso es lo que está molestando. Que ahora algunas personas podamos hablar, que algunas personas podamos contagiarnos de verdad, de poder decidir, de poder participar. Eso es lo que está molestando. No que hablemos de feminismo o de LGTBI, sino que deben saber ni lo que es. Si cuando nos muestran, de verdad me pone mala, cuando nos muestran sus modelos de mujeres feministas, es como, no te has enterado de nada. Si les debe parecer que por ser mujer ya es feminista. Esto es más de lo mismo, más de lo mismo.
Existe también en los centros, no sé si mi compañera lo iba a decir, las competencias del consejo escolar. Ahí es donde están las familias. Si lo ibas a decir, te dejo que lo cuentes tú después. Pero efectivamente es un cauce democrático, vuelvo a utilizar la misma palabra, para que las familias puedan decidir. Y tienen voz y tienen voto. La educación pública, frente a otro tipo de educación, tiene diversos cauces de participación para toda la comunidad educativa. Y eso es muy importante. Toda la comunidad educativa. Es decir, las personas que estamos dentro del aula, las personas que están limpiando el aula, las personas que están en conserjería, en secretaría, las personas que nos representan en el distrito y, por supuesto, las familias. Ninguna profesora, ningún profesor se quiere llevar más chavales a su casa. Yo no me quiero llevar más. Tengo 2, ya. No es eso. No quiero que mis chavales piensen como yo. Porque sí. Me gustaría que pensasen como yo porque han llegado a eso. Y es más, que me superen y que me cuestionen. Y como decía un compañero que tenemos aquí ahora, cuando él empezó a diseñar según qué letras para cantarlas, eso era reivindicativo. Cuando pasaron unos años se dio cuenta que a lo mejor lo que en su momento fue reivindicativo, hoy con otra mirada podría parecer un pelín machista, lo dijiste hace unos meses. Pues ojalá me pase eso a mí, que dentro de unos años el discurso que yo estoy dando haya quedado obsoleto, porque ya hemos llegado a interiorizar otros valores que nos hacen más iguales. Eso es lo que yo quiero de mi alumnado y eso es lo que yo quiero de mi descendencia. No que piensen como yo, que me superen, en apertura de miras, en sensibilidad, en estar por las personas más vulnerables. Y si no hago eso, no lo estoy consiguiendo. Gracias. Vale, pues muy buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer al Ateneo Republicano pues, que haya contactado conmigo, que me haya dado la oportunidad de compartir esta tarde con el resto de ponentes y muchas gracias también a vosotros por la asistencia y a vosotras. Yo lo primero que os tengo que decir es que a mí me resulta, he puesto ahí desde la perspectiva sindical, me deja una L, rata, soy de lengua, perdón, me resulta muy difícil disociar la perspectiva sindical de la perspectiva familiar y de la profesional. Porque ahora mismo estoy en la Federación de Enseñanza, pero yo soy profesora de lengua y literatura. He trabajado en centros sociolaborales, privados, he ido por todas partes y al final llegué al lugar al que quería estar, que era la educación pública, que era el espacio en el que yo matriculé a mi hija desde un primer momento y era el lugar en el que yo quería estar. Me quito el micrófono. Sí, solo bájate. Que retumba un poco. Sí, que satura un poquillo. Vale. Bueno, entonces, si bien voy a hablar de qué ha hecho en este caso mi organización o cuáles son las acciones que mi organización sindical ha llevado a cabo a partir de 2019, cuando todo esto sale a la palestra, si me permitís, he empezado por otro lado. ¿Qué es el PIN parental? No lo voy a repetir porque lo hemos explicado, se ha explicado perfectamente. Esta forma de veto que se quiere implantar, que se quiso implantar de una manera como muy bien nos ha explicado Adolfo, y como eso no fue posible, están dando vueltas buscando a ver de qué modo subrepticio, que si en instrucciones, que si a través de campañas lo pueden implantar. Vale. El PIN parental al final es una herramienta que permite a los padres ejercer un veto. Ejercer un veto es ejercer una censura sobre actividades que cuestionan por razones ideológicas, religiosas o morales que son del ámbito privado y particular, ¿no? Y que al querer trasladarlas a los centros educativos las están trasladando a la sociedad en su conjunto en una especie de guerra cultural en la que quieren al final, a través de esto, imponer pues una serie de valores que tratan de trasladar pues con todos, digamos, por todos los cauces y espacios que pueden, y el espacio educativo es uno de ellos. El objetivo es que los progenitores pues puedan decidir, ¿no? Como ya hemos dicho,
qué valores transversales reciben sus hijos a través e hijas la escuela y qué valores no reciben. Pero yo siempre me he preguntado dónde está el límite. Me acuerdo, no del año exactamente, pero cuando se aprobó, yo creo que era en torno a 2004, 2005, por ahí, el tema de educación para la ciudadanía, 2006. que 2006. Es que lo voy a decir. Vale, nada, muy brevemente, ¿no? Salieron los padres, algunos padres en aquel momento, obviamente instigados por organizaciones políticas, a hablar, no se hablaba entonces de PIN ni de veto parental, se hablaba, si no me equivoco, ¿cómo era? De objeción de conciencia. Entonces, yo soy objetora de conciencia de que mis hijos vayan a clases de valores éticos, o que vayan de educación para la ciudadanía y otra vez con la historia del adoctrinamiento. Entonces, ¿dónde está el límite? Luego, más adelante hablo de unas señoras que me tienen fascinada y que demuestran que dónde empiezo, ¿no? Empiezo con los contenidos relacionados con igualdad de género, con prevención de violencia de género, con diversidad sexual, con memoria democrática, pero ¿dónde puedo llegar? ¿Puedo llegar a ecologismo? ¿Puedo entrar ya, ir más allá de los valores transversales y entrar en los contenidos curriculares? Yo creo que no veo límites en esto. Bueno, desde la perspectiva de Vox, como ya se ha dicho, y de los que se esconden detrás de Vox, que no son solo Vox, ¿no? Que el Partido Popular parece sentirse también muy cómodo detrás de ellos, existe una idea de que hay un adoctrinamiento en las aulas y que, bueno, pues que con este PIN se garantiza la libertad educativa. Entonces, bueno, os pongo ahí una copia de una propaganda, porque no le podemos llamar de otra manera, de una serie de formularios que empezaron a llegar a los centros educativos junto con, no en todas las comunidades autónomas, yo francamente no lo he visto en los centros educativos aquí en Aragón, pero en otras comunidades autónomas sí que se ha movido, junto con un material que había desarrollado, un material didáctico que había desarrollado Hazte-Oír, ¿no? Entonces, lo mandaban a los centros educativos, entonces lo repartían también a las familias para que las familias pudieran ejercer ese PIN parental, ese veto parental, que en realidad no estaba recogido en ningún sitio. Hay una especie de sicuela-cuela, ¿no? Entonces, en este sicuela-cuela, en realidad, hay una pretensión, obviamente, propagandística en favor de sus propios intereses, que incluso, si lo conseguimos, fenomenal, pero si no lo conseguimos, vamos lanzando a la sociedad esta idea torticera, un poco, y me voy a la siguiente diapositiva, relacionada con un concepto desafortunadamente tan manoseado como libertad, ¿no? Porque todos estamos preocupados por la libertad, entonces, claro, yo voy diciendo, no, es que yo quiero que usted no tiene derecho a elegir la educación de sus hijos. Entonces nos van trasladando con estas campañas que no llegan a ningún sitio, pero sí que consiguen otro objetivo, que es trasladar a la opinión pública por lo menos el debate. Un debate que viene sesgado de antemano, pero viene. Y entonces los medios de comunicación pues no pueden hacer otra cosa que apoyar, ¿no? Y nos encontramos pues con encuestas, encuestas del año 2019, con encuestas, ¿no? ¿Deben los padres tener derecho a veto sobre los contenidos educativos en los colegios? Y ya pasamos de ese límite que yo os decía, de los valores transversales a los contenidos educativos, que es algo todavía más completo, ¿no? Entonces, claro, ¿quién va a decir que no está preocupado por la libertad de sus hijos? Nos dan debates sesgados, con todo, digamos, con toda esta maquinaria, ¿no? Medios de comunicación, propaganda política, asociaciones, todos los cauces son bienvenidos para este objetivo. Están preocupados por el adoctrinamiento, y yo que soy de literatura, pues perdonadme la broma, ¿no? Pero esto de que es adoctrinamiento, me preguntas mientras clavas tu pupila azul en mi pupila, adoctrinamiento eres tú, porque encontramos, por ejemplo, estas imágenes son imágenes reales de hechos que han sucedido en colegios. El de las niñas es un colegio de Andalucía público, no solamente esto ha sucedido en colegios concertados. Entonces, el adoctrinamiento nos lleva, esta idea del adoctrinamiento le he llamado la Vox y la ley del embudo. Todo aquello
que es contrario a sus presupuestos morales, a sus intereses partidistas, a sus intereses de clase. Todo ello, todo lo que no entre en su perspectiva es adoctrinamiento. Y además lo unen con una especie de falsa neutralidad de esto es ideológico, el resto es objetivo. No, oiga, ¿no? Aquí ideológico, en todo caso podríamos debatir si ideológico no es todo, pero desde luego lo que no podemos aceptar es que aquello que a esta perspectiva de la vida le parece ideológico lo es y el resto no. El veto parental al final lo que es un atentado contra la libertad del alumnado, contra el libre desarrollo del alumnado. No me voy a extender porque lo habéis explicado perfectamente. Nuestros hijos son sujetos de derecho, nuestras hijas son sujetos de derecho que se tienen que desarrollar plena y libremente, y que todo el paso por las distintas etapas educativas pues viene a configurar este desarrollo personal en libertad de creación de ciudadanas y ciudadanos pues plenamente sujetos de derecho. Entonces, atentar, o sea, vetar, censurar algunos contenidos, algunos valores porque moralmente a mí no me parecen bien, pues al final es atentar contra ese libre desarrollo, o sea, que no genera más libertad en nuestros niños y nuestras niñas, sino lo que hace es hurtarle parte de esa libertad, ¿no? De esa posibilidad de desarrollo integral, pleno y de aprendizaje crítico, que es, bueno, en lo que creemos, los que creemos, ¿no?, la mayor parte de quienes formamos parte de la escuela pública. Y luego además menoscaba la labor del profesorado. Luego he destacado el pacto PP-Vox, y digo, bueno, van en contra de lo que ellos mismos escriben, este tipo de medidas, ¿no? Porque al final esta pretensión de fiscalizar los proyectos educativos, los docentes, su programación, todos los... no me voy a repetir porque Begoña lo ha explicado estupendamente. O sea, al final todo está regulado por una normativa y hay una serie de cauces de desarrollo, de participación de todas las partes, y todo está sujeto a revisiones, ¿no?, a través de nuestras programaciones y demás. Entonces, bueno, y todo está hecho a través de unos órganos colegiados que tenemos. Me salto la legislación porque ya la han explicado sobradamente. Entonces, todo esto, digo, un fantasma recorre el mundo, es el fantasma de la reacción. Entonces, os pongo como ejemplo, al fin y al cabo están calcando medidas que ya se están intentando implantar aquí, medidas que ya están sucediendo en otros países del mundo. Y traigo a las Madres por la Libertad, que son unas señoras que descubrí hace un tiempo y me tienen absolutamente fascinadas. No educamos a medias con el gobierno, es su lema. Se lo inventaron en periodo de confinamiento porque les parecía muy mal, primero que no fueran al cole y luego que fueran al cole los niños con la mascarilla, porque mire usted la libertad, ¿no? Esta idea torticera de libertad que se esconde al final pues una panoplia de privilegios que quieren ser mantenidos. Entonces estas señoras, que son el modelo de Vox y de Hazte Oír y de toda esta gente, su lucha, empezaron 3 señoras, ahora hay como 150.000 asociados a Moms for Liberty, y estas señoras se integran en los consejos escolares para ir haciendo política desde dentro. Una de sus políticas es la prohibición de libros. Y han ido consiguiendo pues que haya una serie de libros prohibidos en las bibliotecas escolares, primero de Florida, del estado de Florida, y luego esto se ha ido agrandando. Libros de Stephen King, libros que no estamos hablando, por supuesto, libros de temática LGTB, lo que ellos consideran izquierdismo, temas de racismo, etc., ¿no? Entonces, estas señoras son el modelo. Bueno, pues esto, ellos han empezado con el PIN, con estas campañas, tal, pero bueno, por eso digo que el límite de cómo empezamos, y si no lo frenamos, que los vamos frenando, pero el límite no sabemos a dónde llegan, ¿no? Aquí hay estados de Estados Unidos que hay partes de la biología que ya nos explica, eso es contenido curricular, ya nos explica, creacionismo, tal. Bueno, por supuesto hay muchísima conflictividad con el profesorado.
Bueno, desde la perspectiva sindical. Yo voy a hablar de mi organización sindical porque es la organización que conozco, pero tengo que decir que no es la única organización sindical, o sea, que en general las organizaciones sindicales tienen una postura de confrontación absoluta con esta idea, con este tipo de medidas de veto impulsadas por las organizaciones políticas de la derecha y de la extrema derecha. Porque suponen un deterioro de la educación en su conjunto, de la educación pública particularmente. Desaparece o se corre el riesgo de que desaparezca la visión crítica dentro de la educación. Yo no quiero que mis alumnos piensen como yo, quiero que piensen. Y yo solamente lo que hago es acompañarles durante su proceso para intentar trasladarle una serie de herramientas que contribuyan a esa conformación de ciudadanas y ciudadanos libres y con pensamiento crítico. Entonces, esta medida de veto parental pues confronta totalmente con esta perspectiva, por supuesto, de la educación del valor, la transversalidad y demás. Y además es una fiscalización, y ahí sí que ya entra mi perspectiva sindical, es una fiscalización del profesorado, pero también de sus funciones. Porque nosotros y nosotras somos profesionales de la educación, que nos acogemos pues, a una legislación, hemos pasado una serie de pruebas, etc., que tampoco me quiero repetir porque Begoña lo ha dicho. Entonces, desde esta perspectiva, pues, bueno, es una fiscalización del profesorado y además es que una organización política o una asociación llegue intentando imponer un veto a través de unos formularios que se han inventado ellos mismos para presionar al centro educativo para que no se den una serie de charlas o de actividades extraescolares o demás. O sea, al final estoy subvirtiendo los cauces que existen de participación dentro del espacio educativo porque yo considero individualmente, ¿no?, que estos valores están por encima. Eso no puede ser, porque se aleja de cualquier perspectiva democrática que podamos tener del funcionamiento de nuestra sociedad y de los centros educativos. Entonces, bueno, pues eso al final lo entendemos como un mecanismo de control y de censura del profesorado y una evaluación de la figura del docente. Luego, bueno, para fomentar intereses partidistas ideológicos, hay un vídeo que no lo puedo poner, que a mí me pareció divertido. ¿Qué queréis que os diga? Pero es un poco tremendo. De Hazte Oír, mis hijos, mi decisión, ¿no?, que de una forma como bastante almibarada, bastante infantil, empiezan a explicarnos, pues, ¿qué enseñamos en casa? Pues en casa enseñamos a ser educados, a decir buenos días, no sé qué tal, a ser puntuales, ¿no? ¿Qué se enseña en el cole? Y empiezan, pues, como biología, matemáticas, idiomas, lengua, toda una pizarra y tal. Muy bien. ¿Qué nos enseña en el cole? Feminismo, ideología de género, me gustaría que me explicaran qué es, ideología de género, valores LGTB y luego la carga final que es socialismo y comunismo. Y digo, bueno, yo en el cole, como entré en estos comisarios políticos, me echan, porque yo enseño de todo. Todavía, o sea, os pongo un ejemplo que siempre me hace mucha gracia y digo, mis amigos me iban a decir de todo. Cuando el 1 de octubre, cuando aquel momento del procés tan complejo para nuestro país, yo estaba dando clases en Alagón, bueno, tenía un segundo de la ESO, y entré en clase y estaban todos como ajetadísimos y tal, ¿pero qué os pasa? Que se rompe España, me empiezan los niños de 13 años, y yo como, perdona, sí, porque se van los catalanes, no sé qué, bueno, ahí tenían un batiburrillo mental, y entonces uno, así pequeñico y muy intenso, me dice esto de ¿por qué no puede venir el rey o Mariano Rajoy a detener a Puigdemont? Y le digo, porque esto no funciona así. Y dije, bueno, pues hoy no damos gramática. Y me pegué la clase explicándole sencillamente separación de poderes, por qué Rajoy, porque además yo decía, porque el señor Rajoy no puede
digo, que me venga aquí defendiendo a Rajoy, porque el señor Rajoy no puede dar una orden de detención contra ningún político que está elegido democráticamente. No se habla con delincuentes. Yo todos los días se habla con delincuentes, chicos. O sea, a ver, tal. Bueno, me pegué la clase así, ¿no? Digo, claro que yo hablo de democracia, de socialismo, de lo que toque en clase, ¿no? ¿Cómo no voy a hablar de socialismo, de memoria democrática cuando estoy dando a Federico García Lorca, cuando les hablo de Pardo Bazán, o cuando y hablo de monarquía, cuando les hablo de Lope de Vega y de lo que significaba el teatro del siglo de oro en cuanto a los valores de su sociedad? Entonces, claro, que nos vengan las familias a decir que podemos hablar y que no las familias, que esto es otra cosa que me molesta mucho, somos las familias, no, oiga, ustedes son un grupo de personas, las familias somos muchas, somos muy diversas y con muchos con distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, arrogarse esto de las familias, bueno, ya me voy a que cosas que se han hecho desde la perspectiva sindical. Bueno, Comisiones Obreras está presente como sindicato que tiene implantación estatal, está presente en la plataforma estatal por la escuela pública y esta fotografía, por ejemplo, es del manifiesto que se hizo en 2019 junto con un montón de organizaciones sindicales que también estuvieron presentes en la elaboración, compartieron la elaboración de un manifiesto contra el PIN o veto parental. También, o sea, había organizaciones sindicales y no sindicales, sí, por eso. Bueno, hemos hecho artículos en prensa, hemos hecho denuncias públicas, hemos hecho denuncias a la Fiscalía, hemos hecho campañas en los centros educativos y muchas movilizaciones. Os traigo aquí pues ejemplos, ¿no? De un montón de noticias que Comisiones Obreras ha publicado. Ahí veis en las movilizaciones, veis que no está solo Comisiones Obreras, de hecho casi no se nos ve, estamos ahí al fondo, pero está CGT, que se ve su bandera, y hay mucha más gente. En nuestras movilizaciones en comisiones siempre decimos que tenemos un pie en la negociación y un pie en la calle. El pie en la calle no nos falta nunca, pero también estamos en los medios de comunicación, en todas las concentraciones, y luego se han hecho actuaciones, os pongo primero esta, que es como un resumen de, bueno, no sale completo porque se me ha cortado, pero no pasa nada. Se han hecho denuncias en Fiscalía, en las consejerías de educación, en Europa, en la Unión Europea. Comisiones Obreras también ha denunciado la implantación el intento de implantación del veto parental. Hemos hecho consultas a nuestra asesoría jurídica, hemos asesorado al profesorado y luego hemos hecho una serie de materiales que hemos ido llevando a los centros, porque claro, la gente de repente tiene miedo de, y si hablo de esto en clase me pueden denunciar. Pues hicimos rápidamente una campaña antes de que entrara ese miedo de decir, no, esto no está dentro de la legislación, por tanto nadie puede venir a decirte si puedes o no puedes programar esta actividad complementaria o esta extraescolar o tal. Si te quieren buscar las cosquillas, todo tiene que ir a través de la inspección. Entonces hicimos una campaña muy importante que se hizo. Es verdad que en unas comunidades urgía más que en otras, pero se hizo una campaña que digamos que distribuimos por todas las comunidades autónomas para que el profesorado se sintiera respaldado y tuviera una información legal de cómo actuar si me viene alguien con esto del PIN parental, que de forma, yo hablando con una compañera, me lo dijo hace un par de años, de forma, no a través de Vox en este caso, como de manera informal, ya pasa de vez en cuando. Me comentaba mi compañera, que es profesora de física y química, pero alguna vez le tocaba algún tema de biología, no sé qué, que había unas niñas que no recuerdo qué religión profesaba su familia, diría mormones, pero me puedo equivocar, que le pidieron no estar en una charla cuando hablaba del tema de educación sexual y no sé qué, pues si quieres vete, ¿no? Pero bueno, es una cosa, al final es anecdótico. Entonces, para que este tipo de cosas no se propaguen, pues hicimos esta campaña para mostrar un poco el respaldo legal que iban a tener. Y bueno, termino con el pacto PP-Vox.
no voy a leerlo todo, pero Ariel dignifica la labor del docente cuando quieres inmiscuirte a través de cauces que no son los apropiados, docentes que tienen su PGA, su programación, su CCP, sus jefes de departamento, hombre, no es dignificar la labor. Bueno, este pacto va en la línea de conseguir esta censura parental y, si me permitís, termino con una cita de Toni Morrison, que es una de las autoras censuradas en los Estados Unidos en varias bibliotecas escolares. Dice: la idea que me lleva a contemplar con pavor algunas cosas de este mundo es la de la erradicación de voces, de novelas no escritas, poemas susurrados o atragantados por miedo a ser escuchado por las personas equivocadas, de idiomas ilegales viviendo clandestinamente, de preguntas de ensayistas desafiantes a la autoridad que nunca se plantean, de obras de teatro que nunca escenificadas, de películas canceladas. Esa idea es una pesadilla, como si el universo entero estuviera descrito en tinta invisible. Todas las que estamos aquí tenemos muy claro que ese universo no se puede escribir en tinta invisible y que ante su reacción, pues nuestra firmeza en defender los valores democráticos dentro de la escuela. Muchas gracias. Bueno, pues llego. Terminamos ya porque si no. Y como has repetido muchas de las cosas que iba a decir, porque yo lo he dicho al principio, digo, a ver, es que el PIN parental tampoco hay mucho más. Lo que pasa es que la perspectiva de padres y madres, digo, bueno, voy a empezar primero dando las gracias al Ateneo, que gracias por invitarme. Me llamo Juan Antonio. No podía evitar decir, pues venga, voy. Como ha dicho antes Rosa, llevo ya 5 años fuera de este mundo, o sea, fuera del mundo educativo. Yo no soy docente como ellos. No soy docente, pues antes me ha salido esto también. No soy docente como ellos, pero bueno, he dedicado muchos años a la defensa, sobre todo de la escuela pública. Y, ¿resumba? Sí, Apaga ese. ¿Está apagado? Apaga ese, sí. Eso. Ahora, vale. Hola. Ya. Vale. He dedicado muchos años a la defensa de la escuela pública desde la perspectiva como familias. Por eso cuando antes ha dicho yo no represento a nadie ahora mismo, o sea, no represento a AMPAC ni represento a la Federación, porque obviamente fue una parte de mi vida en la que estuve 4 años como presidencia de FAPAR, que fue muy gratificante para mí porque me hizo aprender muchas cosas, no solo la presidencia, sino toda mi etapa anterior y la pertenencia a consejos escolares, a la CEAPA. Antes, cuando he enseñado la foto Esmeralda de Madrid, de las plataformas, lo he dicho lo de los padres porque era justo la sede de CEAPA. O sea, la CEAPA es la Confederación de APAs a nivel estatal, en la que también formé parte durante varios años. Entonces, bueno, pues eso, que yo siempre empiezo mis charlas un poco bajo mi perspectiva, o sea, mi vivencia, y os voy a empezar un poco por el principio. Y es por el principio de cuando se es padre y madre, que la mayoría de aquí seréis. Y yo parto de la convicción de que los padres, o sea, todos, o sea, casi, vamos a poner casi todos, quieren lo mejor para sus hijos. O sea, no queremos lo mejor para dos hijos los que pensamos de una determinada manera o de otra, no, todos, o sea, todos, hasta estos que proclaman el derecho a poner el PIN parental, también quieren lo mejor para sus hijos. O sea, entonces, claro, cuando decimos ¿qué es esto del PIN parental y por qué los padres? Pues porque precisamente es que se lo están creyendo. Se están creyendo estas misivas, estas proclamas, este populismo, no habéis nombrado, porque yo digo, ¿por qué las familias se arrastran? Porque dices, son inmediatos. No, las familias están arrastradas por un discurso político, se cruzan. Dame ese porque hace ruido solo. Sí. ¿Eres una parecida? Sí, como soy una parecida. Ay. Ya, ¿ahora? A ver, ¿hola? Vale. A ver, que el discurso político que arrastra a esas familias, realmente a mí, al final me parece que es la irresponsabilidad, ¿no? Tú dices, cuando aparecen en otros países, estamos viendo
la vuelta de Trump, lo que está pasando en Argentina, el auge de Vox aquí en España. O sea, todo eso es porque ellos saben cómo hacer política y cómo arrastrar a las personas. Si en este caso, o sea, si nos pueden arrastrar tanto con el patriotismo, has nombrado todo el tema catalán, pero el tema este de las familias es lo mismo, con la libertad, las palabras de Ayuso, de libertad para arriba, para abajo. O sea, al final todo eso arrastra a las familias y piensan realmente que lo público es malo, que hay que privatizar todo porque lo público es malo, que los profesores son unos esgarramatas que están dando clase y cuentan a nuestros hijos cosas que en fin, que no, vamos, está fuera de nuestra moral, y que seguramente en estas charlas, actividades complementarias que van a dar, pues que seguramente se van a convertir en gays y lesbianas por culpa de esas charlas. Entonces, si todo esto lo van comentando, al final las familias es que no se lo llegan a creer, porque se enciende este instinto de protección que tenemos, o afectan directamente a nuestro cerebro inferior. Tengo una amiga que está hablando de las neurociencias constantemente, y es lo que al final este discurso político consigue. Y quería empezar pues porque por el primer casi pin parental que se pone, y que no lo habéis nombrado ninguno y yo sí que lo voy a nombrar, es la elección de centro y el tema de la libertad de elegir el centro las familias. Yo he discutido muchas veces este tema con padres y madres que me decían, no a tener yo derecho a elegir el centro que van mis hijos. Pues mira, no. A ver, no tienes por qué. A ver, sí que es verdad, lo ha nombrado antes ella, lo de lo rural, de que en lo rural no hay problemas de elección de centro, porque no hay más, ¿vale? Pero aquí en una ciudad como Zaragoza, y como Zaragoza porque es lo que conozco, si no hubiera zonas, habría muchos más guetos de los que ya hay, a pesar de la planificación. O sea, a pesar de que existe la planificación, que existe una planificación educativa en cuanto a zonas, y se ha intentado también hacer un reparto de ACNEAES, si conocéis el término, son el alumnado con necesidades educativas especiales. A pesar de todo eso, en Zaragoza hay guetos en muchos barrios, pues porque al final en las zonas lo que intenta es evitar esa guetificación, pero al final se hace. Pues porque, entre otras cosas, en los concertados también utilizan las miles de argucias para que la gente no los pida. O para que si los pide, pues está el tema también de la religión, pero utilizan las argucias de las voluntariedades de perras que les piden a las familias, y pues que al final hacen una segregación totalmente económica. Entonces, para mí eso me parece ya el primer casi pin parental que se utiliza aquí. Y porque en otras comunidades autónomas, y así lo estamos viendo en Madrid, llevan años sin zonas, y en Madrid hay, no sé si es el norte o el sur, pero bueno, en el norte creo que van todas las familias bien, y al sur van todas las familias pues de migrantes, de etnia gitana, Entonces, esto ya es o sea, para mí siempre lo ha sido, o sea, se proclama, se han adueñado de la palabra libertad de una manera, quitando la libertad de real, o sea, lo que tiene que ser la educación, que tiene que ser una educación en libertad y para la libertad de todos, no solo para la libertad de los que pueden elegir, ¿vale? A ver, que al final yo también, y esto también hay veces que dices, este discurso político que nos ha llevado a todo esto, o estas políticas que nos ha llevado a todo esto, no dejan de ser más que un espejo del neoliberalismo y del neoconservadurismo que hay en Europa y en el mundo en general. O sea que al final lo que es convertir el colegio en privado y mercantilizarlo y utilizarlo como moneda de cambio en el mercado. O sea, es así, ya está. Porque al final las familias se dejan arrastrar y arrastran a las familias por ese instinto de protección de verdad, y que creen que quieren lo mejor para sus hijos. Pero realmente detrás hay un modelo de mercado, hay un modelo de mercado de oferta y demanda. Y eso es lo que yo creo que en cuanto a la elección de los colegios. Han nombrado también Adolfo y también Begoña el tema de que los hijos no son nuestros, y por supuesto que no son nuestros, y por encima de todo está el interés del menor. Y está en la Convención de Derechos Humanos y está en la Convención de Derechos del Niño.
Y el menor es el que prevalece, y el menor además es el que todos, cada uno de nosotros, o sea, no es solo ni las familias ni los centros educativos, toda la sociedad somos los responsables de la educación de ese hijo, y que crezca en libertad, digno, con respeto y que con actitud crítica hacia el futuro y para aprender. Sigo un poco mi guión, es que si no me voy. Se ha hablado también del artículo 27 y es verdad que yo también, bueno, ha nombrado antes Rosa, que después de mi etapa de FAPAR me dio por estudiar y me puse a hacer un máster de sociología. Y yo estaba ahí enfermiza con la educación y mi TFM lo hice sobre el artículo 27. O sea, me dediqué como 2 o 3 meses a estudiar ese artículo 27, que fue como metieron en un saco todo lo que pensaba la derecha, todo lo que pensaba aquella izquierda, lo metieron ahí en un saco, hicieron el artículo 27 y los pusieron todos seguidos. Porque eso no hay como comérselo ni bebérselo, porque se contradice solito. O sea, se contradice. Por un lado te dice que todos tienen derecho a una educación gratuita, pero luego te dice, no, pero los padres tienen también, no sé, para hacer moral y tal, no sé cuántos. Y luego está la libertad de enseñanza. Y luego y dices, en fin, ¿cómo vas a hacer algo social cuando estás proclamando una libertad de enseñanza y no está por encima, que yo creo que es el error de nuestra Constitución, que no esté por encima de todo la escolarización pública? O sea, que no esté clarito la escolarización pública, y que al final se haya metido en el mismo saco a los centros concertados sostenidos con fondos públicos. Ese ha sido el mayor de los problemas. Y, a ver, esperad, que por mí ya no sé por dónde voy, que me pierdo. Bueno, y bueno, comentaba antes también, y es que lo quería poner yo como ejemplo, porque me parece que eso, que estamos hablando del PIN parental como ahora de repente, ha comentado lo de educación por la ciudadanía, porque lo viví muy de cerca. Aquí en FAPAR, bueno, cuando estaba en la federación, hicimos unas jornadas sobre educación para la ciudadanía, a la que acudió Peces Barba, que si os acordáis fue también uno de los padres de la Constitución que falleció hace poco. Yo recuerdo aquella charla, de verdad que era de mis primeros años en la FAPAR, en el 2006, y me pareció que dices, digo, esta gente tan experta, que es que lo cuenta tan fácil y tan bien, ¿no? Y dices, ¿sabes? Porque es que esto de la educación para la ciudadanía era una asignatura que Rodríguez Zapatero puso en marcha haciendo caso a una recomendación del Consejo de Europa, que pedía cosas tan sospechosas como que era promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho. Y se montó la mundial. Yo entonces estaba en el colegio, mis hijos aún iban al colegio, se montó la mundial, porque tú decías, objetores de conciencia, ¿de qué? O sea, ¿de qué? O sea, en fin, se hablaba, claro, se empezaba a hablar de las parejas homosexuales, y claro, digo, ¿pero de qué? Digo, vamos a ver, digo, es que la homosexualidad, si alguno se pone a estudiar la homosexualidad, no se lo ha inventado aquí después de morirse Franco, que es que esto ya existía. Entonces, claro, dices, en fin, la cuestión es que se armó mucho, y la Iglesia estaba muy metida en todo esto, pero bueno, la Iglesia en este caso fueron los que más alentaron a las familias junto con el PP para desarrollar hasta modelos, para hacer un veto, para hacer objetores de conciencia. Llegó el año 2013 y Rajoy la derogó, o sea, directamente. Se nos ha olvidado eso, pero eso fue una cosa muy importante. O sea, era una asignatura que se daba creo que en tercero o cuarto de la ESO, y que ciertamente dices, bueno, pues seguramente no todos lo necesitan, pero hay muchos niños y niñas que llegan a esa edad que lo necesitan porque en sus familias, pues porque hay mucho tipo de familia, hay mucha tipología, y es necesario esta educación para la ciudadanía, como son necesarias las actividades complementarias, como contaban ellas ahora. Y un poco pues porque mi perspectiva es esta y mi vivencia es esta. Yo en la educación creo como motor, como garante de la igualdad de oportunidades y sobre todo la educación pública. Y he peleado desde la perspectiva de las AMPAs y desde la perspectiva de la Federación
He intentado enterarme, a ver, he hablado con la FAPAR y hablé con la Confederación de AMPAs a nivel estatal, a ver qué opinaban de este tema del PIN parental, porque es verdad que no he encontrado nada escrito de ellas, ni han hecho ninguna publicación. Entonces, claro, digo, sí que ciertamente están totalmente en contra. Aquí en Aragón, de momento, estamos ahí, pero yo no doy más que un año, y os lo digo sinceramente. O sea, yo creo que este año es de impasse, pero el año que viene lo van a poner. Entonces, yo lo que veo, y antes lo has hablado de sindicatos, de las movilizaciones y tal, que estamos muy muertos, todos, socialmente. Y que o espabilamos o esto es, se gana la partida, se gana la partida. Yo este año en las elecciones he acabado muy desgastada, ciertamente. Formo parte de Zaragoza en Común, por si muchos no lo sabéis, pero yo os lo digo. Y me ha parecido un desgaste tan brutal, y que este discurso de la derecha llegue a tanta gente normal. Es que no estamos hablando de gente rica ni gente... Yo veo pasar por debajo de mi casa, porque vivo al lado justo de un colegio concertado, y me quedo mirando muchas veces las familias. Y digo, hostias, que esta gente es muy normal, que es que no son el típico de iglesia ni católico apostólico, no, y en el Actur donde vivo hay 5 colegios públicos, 5 para elegir, es que no hay un colegio, no, y los concertados se están llenando, o sea, o nos movilizamos o esto va mal. Por eso quería dar dobles gracias al Ateneo por hablar de educación, y os quería seguir animados a hacerlo. Creo que hay mucho tema en educación, hay muchas cosas que tocar. La educación es el motor fundamental de la sociedad para hacer ciudadanos libres y críticos, y realmente no veo ahora mismo. Yo tengo mucho miedo, o sea, tengo miedo porque solo vernos los que estamos aquí, tengo miedo a lo que viene detrás de la juventud, ciertamente. Yo sé que ellas están en las aulas y que me podrán contar más que yo, pero a mí me da miedo, ¿vale? Entonces, bueno, pues gracias, y esto es mi discurso un poco tremendista soy, pero soy así, oye, ¿qué vamos a hacer?